Vamos a hablar del metabolismo de los nucleótidos, que es el primer tema del último parcial. Igual en la clase presencial vamos a repasar algunos puntos muy importantes, pero vamos a ver la gran parte en este video. Los nucleótidos ya sabemos que se van a dividir en aquellos que son de ADN y de ARN. Van a estar formados por una ribosa, por un azúcar ribosa, por una base nitrogenada y por 1, 2 o 3 grupos fosfato. La diferencia entre los nucleótidos de ADN y ARN es que los de ADN, si se dan cuenta, tienen la H nada más y los de ARN tienen OH. Es decir, al ADN le falta el oxígeno, de ahí su nombre, ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas, vamos a hablar de que se van a dividir en purinas y en pirimidinas. Las purinas van a ser la adenina y la guanina y las pirimidinas citosina, timina y uracilo. Entonces, vamos a empezar a hablar del metabolismo de los nucleótidos de purina, es decir, el AMP y el GMP. La síntesis de los nucleótidos de purina se lleva a cabo en el hígado a partir de los aminoácidos aspartato, glicina y glutamina. Eso es pregunta de examen. Además de que utilizan a esta, que es la forma activa del ácido fólico. De hecho, vamos a tener dos fármacos que al inhibir a este ácido fólico van a inhibir la síntesis de nucleótidos de purina. Uno en bacterias y uno en seres humanos. Y el precursor va a ser el IMP. ¿Qué quiere decir? Que a partir del IMP, que es el monofosfato de inosina, se van a sintetizar tanto GMP como AMP. Empezamos con la síntesis del precursor, que es el IMP. Este esquema tiene mucha información, entonces vamos a hablar únicamente de lo importante que les voy a ir remarcando. Tenemos que ATP y ribosa se van a unir para formar al 5-fosforribosilpirofosfato, que posteriormente se va a convertir en el IMP. De aquí que vale la pena rescatar que ATP y ribosa 5-fosfato se van a convertir en el PRPP por medio de la enzima que les estoy marcando, que es la PRPP sintasa o sintetasa. Y a partir de aquí del PRPP se va a hacer el IMP utilizando como enzima a la 5-glutamina PRPP amidotransferasa. Importante aquí es también que esta vía va a utilizar a la forma activa del ácido fólico o del tetrahidrofolato. Esta forma activa del ácido fólico va a ser inhibida por el metotrexato y por las sulfonamidas. Y aquí lo tenemos. Sulfamidas o sulfonamidas son análogos del PABA, que es el ácido fólico bacteriano, y al inhibir al PABA inhiben la síntesis de purinas en bacterias. Al hacer eso actúan como antibióticos. El metotrexato inhibe a la enzima dihidrofolato reductasa que ayuda a activar al ácido fólico y al hacerlo en células eucariotas va a ayudar en el tratamiento del cáncer. Ahora, a partir de aquí, nosotros teníamos que el IMP era la última parte. Se hacía ATP y ribosa, el PRPP y luego el IMP. A partir del IMP, que es el precursor de las purinas, habíamos comentado, iban a salir tanto AMP como GMP. Y de aquí, ¿qué quiero rescatar? Únicamente. Tenemos IMP, tenemos AMP, tenemos GMP. ¿Cómo se hace cada uno? Bueno, para convertir de IMP a AMP utilizaremos a la enzima adenilsuccinato sintasa.
Para convertir el IMP en GMP utilizaremos a la enzima IMP deshidrogenasa. IMP más IMP deshidrogenasa, GMP. IMP más adenilsuccinato sintasa, AMP. Y la regulación es inversa. ¿Qué quiere decir? Si yo ya tengo mucho AMP, se va a inhibir su propia enzima y se va a activar la enzima contraria. Si yo ya tengo mucho GMP, se va a inhibir su propia enzima y se va a activar la enzima opuesta. Entonces, IMP se hace AMP por adenilsuccinato sintasa. Cuando hay mucho de esto, se inhibe esta enzima para activar la vía del IMP deshidrogenasa. IMP más IMP deshidrogenasa se hace GMP. Y cuando hay mucho GMP se inactiva esta vía para activar la vía opuesta. Y por último, hay un fármaco que inhibe a la IMP deshidrogenasa, que es el ácido micofenólico, del que hablaremos más adelante. Ahora, terminamos con la vía de síntesis de las purinas. Vamos a hablar de la vía del rescate de las purinas. En esta vía tengo las purinas que se están eliminando y mediante la vía del rescate yo voy a poder resintetizarlas. Por lo tanto, es una vía de resíntesis. La enzima que las va a sintetizar se llama fosforibosiltransferasa. La adenina va a ser resintetizada por la adenina fosforibosiltransferasa. Hipoxantina y guanina, si se dan cuenta, van a compartir a la misma enzima que es la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Y esta, que es la enzima más importante de la vía de las purinas, tiene una enfermedad relacionada. Cuando hay una carencia de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa y por lo tanto una alteración de esta vía de resíntesis de purinas, de esta vía del rescate, aparece lo que conocemos como el síndrome de Lesch-Nyhan. En esta enfermedad, que es ligada al X, va a haber una incapacidad de rescatar a las purinas hipoxantina y guanina y se va a caracterizar por hiperuricemia, con los datos de la hiperuricemia, disfunción motora, déficit cognitivo y esto que es el dato característico de la enfermedad, que son las conductas de automutilación. Entonces, síndrome de Lesch-Nyhan, carencia de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, aumento del ácido úrico y automutilación. Y por último vamos a hablar de la degradación de los nucleótidos de purina. Esta degradación se lleva a cabo en el hígado, que es el mismo lugar donde se sintetizó, y el producto final de estos nucleótidos es el ácido úrico. Entonces, aquí tenemos, les voy a marcar al AMP, al IMP y al GMP, que debería de estar aquí. Entonces, aquí les voy a poner GMP. Estos tres nucleótidos, lo que tenemos que saber es que van a convertirse en xantina y de xantina en ácido úrico. Por lo tanto, ¿qué quiero rescatar? Que tanto AMP como IMP como GMP al final se van a convertir en ácido úrico, producto final de la degradación de las purinas. Las enzimas importantes, la desaminasa, la nucleósido de purina pirofosforilasa y la enzima más importante para hacer ácido úrico, la xantina oxidasa. Por lo tanto, voy a tener una enfermedad en la que no voy a tener adenosina desaminasa, en la que no voy a tener nucleósido de purina pirofosforilasa. Ambas son enfermedades que cursan con inmunosupresión.
La diferencia aquí es que la carencia de adenosina desaminasa va a causar una depresión o una disminución de los linfocitos T y B. En cambio, la nucleosida pirofosforilasa únicamente una disminución o depresión de los linfocitos T. Evidentemente, la carencia de adenosina desaminasa va a ser más grave y recibe su nombre como la inmunodeficiencia combinada, porque son las dos líneas celulares, grave. Vamos a hablar de la gota, causada por una acumulación del ácido úrico en sangre, que habíamos dicho que es el producto final de la degradación de las purinas. La gota, que se caracteriza por esta hiperuricemia o aumento del ácido úrico en sangre, va a causar artritis gotosa y urolitiasis, es decir, piedras a nivel de los riñones. Lo importante de la gota es conocer su tratamiento, y para el tratamiento voy a tener primero a los antiinflamatorios en caso de ataques agudos de gota, la colchicina, que es un inhibidor de los microtúbulos, y al inhibirlos impido que el sistema inmune viaje al sitio de la inflamación y cause el proceso inflamatorio. Probenecid y sulfimpirazona, que son uricosúricos, es decir, que aumentan la excreción de ácido úrico a nivel de la orina, y que es el halopurinol, que es el más importante en el tratamiento de la gota, ya que inhibe a la enzima xantina oxidasa. Esto es muy importante. La síntesis de desoxirribonucleótidos, es decir, convertir un nucleótido de ARN en un nucleótido de ADN, se hace mediante la enzima ribonucleótido reductasa, enzima inhibida por la hidroxiurea. La hidroxiurea es un fármaco utilizado en el tratamiento del cáncer y además utilizado en el tratamiento de la anemia drepanocítica. Por último, tengo el metabolismo de los nucleótidos de pirimidina. Este es muy sencillo. Sus sustratos, dióxido de carbono, aspartato y glutamina, que se van a convertir en el carbamoilfosfato por la enzima carbamoilfosfato sintetasa 2. No confundirla con la 1, que es una enzima encargada del ciclo de la urea. Estos compuestos se van a convertir en el precursor de las pirimidinas, que es el OMP. El OMP por la enzima OMP descarboxilasa se va a convertir en el UMP, siendo el UMP la primer pirimidina en ser sintetizada. Cuando yo tengo una carencia de esta enzima, de la OMP descarboxilasa, se van a acumular los niveles de un compuesto que se llama ácido orótico. Entonces va a aparecer una enfermedad conocida como la aciduria orótica. Carencia de la OMP descarboxilasa o de la UMP sintasa, va a haber ácido orótico en orina u orotato en orina, y la administración de uridina es el tratamiento en estos pacientes. A partir del UMP, que habíamos dicho que era la primer pirimidina, se van a hacer el CMP y el TMP. Nada más importante, para convertir el UMP en CMP va a ser mediante la enzima CTP sintasa. Para convertir el UMP en desoxi-TMP se va a utilizar la enzima timidilato sintasa. Y eso es lo rescatable de este esquema que tenemos aquí. Además de que la timidilato sintasa es inhibida por un fármaco que se llama 5-fluoracilo, que es uno de los fármacos conocidos como los inhibidores suicidas.
Y finalmente tenemos la vía del rescate de las pirimidinas. Nada más saber que CMP y UMP se van a convertir en beta-alanina, TMP en beta-amino isobutirato. Y eso es todo. Gracias.